río Alagón va a ser nuestro guía y camino en el recorrido que iniciamos por la comarca extremeña de su valle. Abierto, largo y fértil, diverso y cambiante en el paisaje, este valle adopta al río Alagón como seña de identidad de un territorio poblado de gentes hospitalarias, que mantienen vivas tradiciones, costumbres y fiestas de las más originales. En el norte de la comarca, en el límite con las Urdes y Sierra de Gata, el robledal y el olivar predominan en el paisaje. Abunda la manzanilla cacereña, una variedad de aceituna de gustoso sabor al comerla, cuyo aceite es fino y afrutado. Iniciamos así la visita por la margen izquierda del río Alagón, por las orillas de su afluente el Jerte. Aquí encontramos las añejas plantaciones de tabaco con sus secaderos, actualmente en fase de reutilización. El agua abundante de la zona produce nieblas bajas entre las encinas, contrastando estos días con los horizontes de cielos limpios y sol radiante. Por un hermoso puente, construido en el siglo XVI, nos acercamos junto al Alagón hasta Galisteo, uno de los conjuntos históricos más destacados de la zona. Situado extramuros de la villa, se localiza un monumento singular, conocido vulgarmente por el nombre de El Piricutín. Delante del monolito se halla un cilindro tallado a semejanza de un asiento que serviría para sede del juez o del señor de la villa que administrara la justicia y dictara la sentencia. En la localidad se encontraron restos del Paleolítico, que junto a la iglesia de Santa María, la torre del homenaje denominada popularmente Picota, y una muralla musulmana del siglo XI, alzada con cantos rodados procedentes del vecino río Jerte, constituyen un impresionante patrimonio monumental, que completan los antiguos caminos de la romana calzada de la Vía de la Plata y de la Cañada Soriano Occidental. Los tejados de todos estos pueblos están rematados con unas singulares y tradicionales veletas que se fabrican en la pequeña localidad de Riolobos. Por entre el paisaje de bruma que origina el regadío, divisamos los terrenos montuosos y los encinares de Torrejoncillo. A la fértil agricultura se le suma el potencial de una arraigada cabaña de ganado ovino y vacuno. Prueba de ello son los tinaos, a la entrada del municipio, restos de los antiguos corrales cubiertos en donde se recogían bueyes, cabestros y ganado manso. Un laberinto de calles nos conduce hasta la plaza, donde confluyen los edificios más significativos, la casa consistorial y la iglesia parroquial. Entre las señas de identidad emblemáticas encontramos la indumentaria tradicional, que se ha conservado hasta nuestros días gracias al aprecio que los pobladores del valle demuestran por su cultura. Una expresión artesana de belleza y creencia ancestral se manifiesta en el pañuelo del gajo, un ornamento con el que las mujeres torrejoncillanas se adornan en las fiestas importantes. La fuerza protectora del brillo metálico junto a la búsqueda de la fertilidad expresada en frutos y aves. Con la ermita dedicada a San Pedro, los torrejoncillanos intentan equilibrar su exaltada devoción a María Inmaculada, cuya expresión ha sido declarada fiesta de interés turístico. El 8 de diciembre se celebra en Torrejoncillo la Incamisá, una manifestación de la religiosidad mariana entre vítores y salvas que encabezan a caballo los paladines. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la reina de los ángeles! La artesanía está presente y viva en Torrejoncillo.
Las familias tinajeras, fabricantes de grandes vasijas de barro cocido y herederas de una tradición que sus integrantes remontan a la época en que los judíos habitaban las tierras extremeñas. El calzado de cuero, que los zapateros confeccionaban en otros tiempos para el campo y que hoy es un complemento habitual en nuestro atuendo diario. El montado de unos zapatos preparados para las duras faenas de los pueblos, con sus punteras resistentes, los enfranques o costados centrados en la horma y las medidas perfectamente ajustadas. Los manteros, que continúan hilando las manteras bajeras, las roanas, las de tiras según la antigua usanza del tejedor. Los diseños de espinas de pez, de espárragos, cocones, espigas, elementos que ilustran estos artículos hoy decorativos y que año tras año acompañaron la vida diaria de los habitantes del Valle del Alagón. Los oribes, artesanos del oro, que mantienen las pautas aprendidas generación tras generación, guardando los diseños ancestrales para las filigranas de las joyas, preparando los hilos estirados en los casquillos. El buen hacer y la experiencia de los oribes torrejoncillanos al elaborar a mano y pacientemente cualquier joya que se precie. A Pedroso de Acín podemos acceder bien por carretera, bien por unos apacibles caminos vecinales. En dicho término localizamos el convento del Palancar, uno de los más austeros de la cristiandad, en el que San Pedro de Alcántara, reformador franciscano, quiso reflejar entre sus muros el voto de la pobreza. Dormía sentado y reclinaba la cabeza en un madrillo que tenía hincado en la pared. Echado aunque quisiera no podía porque su celda, como se sabe, no mide más de 4 pies y medio. Y pueden comprobar que así es lo que nos certifica Santa Teresa. Se alza Portezuelo en un espacio natural privilegiado, en la falda norte de la Sierra de Cañaveral, que nos permite otear uno de los horizontes admirables de la comarca. La belleza natural se aúna con la arquitectura popular y el rigor de las construcciones medievales. En una altura cercana a la población perduran los restos de un antiguo castillo, la fortaleza de la Orden de Alcántara, conocida en el lugar como la Marmionda. El monumento de sillares graníticos de Portezuelo, conocido popularmente como la Cruz de la Horca o la Cruz del Ahorcado, es uno de los más interesantes rollos de la provincia de Cáceres. Las aguas del Alagón y sus afluentes se represan en el embalse de Portaje, reserva de aves acuáticas y refugio para las especies de la zona, cigüeñas negras, águilas, alcaudones, corzos, jabalíes. Cachorrilla está cerca del espacio natural protegido de los Canchos de Ramiro, en la Sierra de la Garrapata, que a su vez es zona de especial protección para las aves. Este lugar tiene una interesante colonia de buitres leonados y sus características, semejantes a la del Parque Natural de Monfragüe, nos ofrecen un panorama espectacular y salvaje. Aceuche se halla situado a la margen derecha del río Tajo y cuenta en la actualidad con poco más de 1000 habitantes. La dehesa sirve también de soporte para los rebaños de ganado porcino, de diferentes razas, que también se producen en los encinares, alimentados con bellotas. El cerdo de Montanera da unos excelentes productos, destacando entre ellos el exquisito jamón de pata negra. Una de sus fiestas tradicionales es la Carantoña o Carantamula, que se celebra en Aceuche con motivo de la festividad de San Sebastián. Es una de las más singulares de toda la región, por eso está considerada de interés turístico regional. La naturaleza es la nota dominante en este término. En sus amplias dehesas convive una rica y variada fauna propia del entorno, con los rebaños que sirven de sustento para muchas familias.
En Aceuche, en la cercana ribera de Fresnedosa, penúltimo afluente del Tajo en España por la margen derecha, destaca su importancia ecológica. La economía de Aceuche se basa en la ganadería, abundando las cabras y las ovejas que pastan por la dehesa. De las cabras retintas, que son animales tranquilos y muy adaptados al terreno, se obtiene la materia prima para elaborar los quesos tradicionales, reconocidos por la Unión Europea como alimento tradicional extremeño. Los ganaderos del valle ordeñan sus cabras antes de soltarlas a pastar por la dehesa. En las queserías recogen la leche para elaborar el característico queso, siguiendo un proceso totalmente artesanal, con todas las garantías higiénico-sanitarias. Después de un tiempo mínimo de maduración de 2 meses, los quesos de Aceuche están listos para ser degustados. En la vecina localidad de Ceclavín también han adaptado a las exigencias sanitarias actuales el ancestral proceso de elaboración de quesos. Uno de los usos tradicionales de la dehesa es la cría de cerdos en semilibertad. Las razas autóctonas ibérica negra y retinta, alimentadas con bellotas dulces de la encina y el alcornoque, crían unas carnes de excelente sabor. En la localidad de Ceclavín también se elaboran embutidos siguiendo las tradicionales recetas para conservar la carne de los animales que antaño se sacrificaban en invierno. Ceclavín forma una pequeña península con los ríos Tajo, Alagón y Fresnedosa. A principios del siglo XVI, la reina Juana la Loca le otorgó el título de villa y en 1646, debido a las luchas con Portugal, fue amurallada para evitar que cayera en manos de los lusos. En Ceclavín se localiza el rollo o picota. Su fuste lo forma una columna salomónica de estilo manuelino y el capitel semeja a una revolandera al viento. La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Olmo se levantó en el segundo tercio del siglo XVI. En su interior la nave es de amplias proporciones, estéticamente ponderable por la nobleza de granito de que están construidos sus paramentos. En su retablo mayor de estilo plateresco se conservan pinturas anónimas del siglo XVII. El altar se hizo con limosnas de todos los fieles y se concluyó en 1557. Su remate está ocupado por un calvario. Otras obras de interés artístico son un crucificado y una imagen románica de la Virgen. En el exterior de la ermita renacentista de San Antón, construida principalmente en el siglo XVI, destaca su hastial, en el que se abre la puerta de acceso con arco de medio punto. En su interior está el coro elevado, el púlpito y el retablo que ocupa la imagen titular de la ermita. La ermita de San Pedro, situada en el centro del pueblo, está declarada Monumento Histórico Artístico. Construida en el siglo XVII, es de estilo barroco popular. El interior está cubierto con bóvedas de ladrillo, de aspecto más bien rústico, y cuya pobreza contrasta con la relativa riqueza de la fachada. El nombre de Ceclavín procede del romano cella vinaria, que significa bodega de vino, lo que ya da idea de los buenos caldos que se han producido en la zona. Las viejas bodegas familiares almacenan la poca producción que todavía se mantiene. Además del vino, la miel y las almendras obtenidas en la zona son la base de una rica repostería en la que destacan dulces de origen árabe, como mazapanes, roscas y tirabuzones. En Ceclavín se ha recuperado la tradicional cerámica enchinada, apreciada por su sencilla pero profusa decoración. El vivo contraste de las piedrecitas blancas con el color rojizo de la arcilla les da una exquisita belleza y un nombre propio. Otra artesanía rescatada es la filigrana, una técnica de trabajo del oro, la plata y el cobre que ya conocían los egipcios. Algunos estudiosos le han dado una ascendencia céltica o fenicia en nuestro país. Una artesanía que todavía pervive es la de la hojalatería. De las manos del artesano nacen aceiteras, candiles, moldes y un sinfín de útiles tradicionales que tienen como base la hojalata.
Continuaremos la visita por la margen derecha del río, pero antes repongamos energías degustando la sabrosa y diversa gastronomía del Valle del Alagón. El gusto y la calidad de los productos naturales de la huerta del valle se mezclan en la elaboración de sus platos tradicionales: sopas y gazpachos, migas, escabeches. Los derivados del cerdo, tanto los embutidos como los condimentados de manera peculiar, entre los que destacan la prueba, el desayuno de sopa de sangre y pan, la rana, el ován y los guisos de toro, tan presente en la cultura de la zona. Para los postres, la curiosa elaboración y los sabores deliciosos de las floretas, las roscas de baño o los piñonates. Satisfechos el cuerpo y el espíritu, proseguimos nuestro recorrido por el valle. Si visitamos el Valle del Alagón en el mes de diciembre o enero, podemos encontrarnos con algunas de las familias ocupadas en la tradicional matanza del cerdo. Se trata de un ritual en el que colaboran todos los miembros de la familia y que sirve para reponer la despensa de alimentos para afrontar los primeros meses del año. Siguiendo por la margen derecha, el Alagón deposita sus aguas en el embalse de Valdeobispo, un terreno quebrado, repleto de barrancos y peñascos, que en la época estival se convierte en el centro de los deportes náuticos y de la pesca en la comarca. La ermita de San Antonio resguarda desde un alto los llanos de Monte Hermoso. En la localidad destaca la iglesia parroquial de la Asunción, cuyo origen renacentista nos muestra un refinado trabajo de cantería y sillería declarado bien de interés cultural. En su interior resalta el retablo mayor del siglo XVII, que copia al de la Catedral de Plasencia de Gregorio Fernández, y tiene 2 cuerpos y 5 calles. La dehesa es la unidad paisajística por excelencia de Extremadura. La dehesa Boyal es un espacio natural de Monte Hermoso con una superficie de 1.100 hectáreas de árboles añosos, parajes de gran belleza y variada fauna. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la meseta central es el prehistórico conjunto dolménico. El complejo etnográfico arqueológico de la dehesa Boyal se convierte en todo un ejemplo interpretativo de la evolución del hombre en armonía con su entorno, que se remonta a tiempos prehistóricos. En torno al túmulo y los elementos funerarios se dispone la combinación de zaurdas, lagunas y pasaderas que representan el hábitat de aquellos primitivos pobladores. Cuna de oficios ancestrales, sus artesanos elaboran sonoras creaciones como los campanillos, cencerros cilíndricos y toscos hechos con chapa de hierro y cobre que, atados al cuello de las reses, ponen música a los bellos parajes del valle. O los campaneros, artífices de un laborioso proceso que requiere paciencia, delicadeza y maestría. Construcción que comienza por formar con barro los moldes para enterrarlos y rellenar los huecos con bronce líquido. Al enfriarse y romper estos moldes, se descubren las campanas, que tradicionalmente tañían las jornadas de los habitantes de nuestros pueblos. Colleras y albardas, junto a otros aparejos necesarios para el trabajo con las caballerías, todavía continúan confeccionándose en Monte Hermoso. En su buen hacer se combinan los conocimientos transmitidos de generación en generación con la pericia que proporciona una vida dedicada al oficio de albardero. También hay artesanos que construyen los instrumentos musicales propios de la zona, como son las flautas y los tambores, que están siempre presentes en las manifestaciones festivas del Valle del Alagón. Otra artesanía característica de la zona son las gorras de Monte Hermoso, que hechas con paja de centeno son el complemento de la indumentaria tradicional femenina. Este curioso tocado se ha convertido en el símbolo de la artesanía popular cacereña.
Como simbólicos son sus trajes típicos, vestimentas que mujeres y hombres montehermoseños lucen en los días señalados, y en especial el día de su boda, en el que ellas visten uno de los atuendos más pesados de la zona, puesto que abarca 7 sayas de colores distintos con un lento procedimiento en el vestir. Los pobladores de Montehermoso alternan el trabajo con los festejos, en especial el 3 de febrero, celebración de las fiestas de San Blas, con la original danza de los negritos que ya bailan el víspera en la velá, entre el fuego de los velones, y el recorrido por las calles y la iglesia el propio día del santo. Aceituna es otra localidad rica en bosques de encinas, de robles y con buenos pastos para el ganado. En las dehesas, las lagunas permiten a los aficionados a la pesca motivarse con unas excelentes tencas que enriquecen la gastronomía de la comarca. Las cigüeñas que pueblan los campanarios de las iglesias del valle nos saludan al llegar a Morcillo y Alagón, lugares donde la tranquilidad y las viejas costumbres perviven en el quehacer de sus vecinos. En dirección al río Alagón atravesamos los municipios de Puebla de Argeme y Rincón del Obispo. La ermita de la Virgen de Argeme, recién rehabilitada, que fue declarada en 1985 Monumento Histórico-Artístico, es otro de los centros de romería y fervor popular. Su veneración se remonta a la época preislámica. Toda la comarca es pródiga en santuarios y capillas, que recogidas en sus terrenos, reviven al culto de las celebraciones de los días de sus patronos. En el término de Pozuelo de Zarzón encontramos 3 de ellas: la Ermita del Cristo, la de San José y la Ermita de Santa María de la Encina. Ya en 1868 se estrujaban los frutos en la antigua prensa de aceite, que hoy puede admirarse en las calles de Pozuelo de Zarzón. Hoy se obtiene aceite de oliva ecológico, seleccionando los mejores frutos de los olivos que se cultivan siguiendo las pautas de la agricultura biológica. En la arquitectura popular de influencia serrana sobresalen los conjuntos de Guijo de Galisteo y Villa del Campo, con calles y casas de sabor genuinamente popular, con los tinaos, los enrejados y las balconadas. En Villa del Campo, la iglesia consagrada a Nuestra Señora de los Ángeles alberga la fe popular desde el siglo XVI. En Guijo de Coria, por cuyo término circulan los canales del gran sistema de riego del Alagón, hallamos la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, de los siglos XV y XVI, declarada bien de interés cultural, con su monumental cabecera, el ábside poligonal y la torre adosada en el lado sur. El retablo mayor ha sido recién restaurado y representa a nuestro Señor Jesucristo, que envía a sus 12 apóstoles a predicar por el mundo. En medio de los apóstoles, la Asunción de la Virgen a los cielos, y debajo, la imagen de San Esteban Protomártir. Calzadilla venera en su ermita al Cristo de la Agonía. En la dehesa, las vacas, los cerdos y las cabras se ceban con los riquísimos frutos de la arboleda, dando a sus carnes fama y estima generalizada. Los ciervos con la berrea y los gamos con la ronca inundan el ambiente otoñal de sonidos y gritos que revelan la época de celo. En la comarca del Valle del Alagón fueron muchas y muy activas las aceñas o molinos harineros, que aprovechaban el agua y se situaban dentro del cauce del río. Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, fue alzada en el siglo XVI la parroquia de Casillas de Coria, con mampostería de pizarra, sillares y elementos sustentantes.
A escasos kilómetros de Coria nos encontramos con el Sierro, un mirador natural que nos muestra esplendorosa la dehesa de encinas, los pueblos y el paisaje característico de la comarca. El punto de encuentro del noroeste extremeño, la encrucijada de los caminos del Valle del Alagón, se ubica en Coria, la antigua ciudad de orígenes celtas, cuyo carácter dinámico y emprendedor la ha convertido en el referente de la comarca. Fundada por los betones en el siglo VIII a.C., fueron los romanos quienes la consolidaron como ciudad, alcanzando bajo el dominio de los árabes un esplendor que la convertiría en uno de los núcleos más importantes de Al-Ándalus. El castillo de Coria forma parte del recinto amurallado de la villa, que cuenta con un basamento romano. El actual castillo es una reconstrucción, efectuada en el siglo XV, de una fortaleza anterior, difícil de fechar por no existir documentación fidedigna. La fortaleza está formada por una gran torre rodeada de edificaciones adyacentes, entre las que se encuentra un tambor almenado y un arco de entrada. El medio rural y el urbano conviven en armonía por las calles medievales de Coria. Su casco antiguo, rodeado por una de las murallas romanas mejor conservadas de Europa, ha sido declarado conjunto histórico-artístico. El muro militar enlaza más de 20 torres cuadradas macizas, que en las partes altas se acompañan de mampostería y pizarras, junto a algunas estelas funerarias, todo ello soportado por unos macizos sillares graníticos. La diócesis de Coria es una de las más antiguas de la península. La Catedral de Santa María de la Asunción se muestra como un edificio de compleja concepción, derivado de su larga historia constructiva. Su estilo gótico-renacentista de los siglos XV y XVI magnifica la vista exterior de la ciudad. En el interior de la catedral hay mucho por ver. De gran belleza y valor es el retablo mayor de estilo barroco, estructurado en 3 calles, ocupando la Virgen de la Asunción la hornacina central. La sillería del coro es de nogal y responde al patrón bajo medieval de adornos geométricos a base de combinaciones de tracerías góticas. La reja de la capilla mayor representa en sus extremos 2 grandes esculturas de David y Moisés. La capilla de San Pedro de Alcántara, con el enterramiento del bachiller y canónigo Hernando de Amusco. Los órganos. El Museo Catedralicio ocupa varias dependencias y capillas en torno al claustro. En sus salas se expone el patrimonio eclesial y la realidad humana, artística, cultural y social de Coria. Entre las numerosas obras se muestra la arqueta del mantel de la Sagrada Cena, la reliquia más preciada del museo. El arte sacro manifiesta claramente la historia, el comportamiento y el estilo de vida del pueblo cristiano. Dos miradores nos permiten contemplar la vega del Alagón y los efectos del terremoto que asoló Lisboa. El antiguo cauce del río aparece desviado y en donde las aguas discurrían bajo el puente de piedra se cultivan hoy los sabrosos productos de la huerta. Durante el reinado de Constantino, en la primera mitad del siglo IV, Coria fue designada sede episcopal y es el palacio uno de los edificios destacados en la arquitectura. La parte histórica se comunica con la ciudad joven por 4 portonas que flanquean la muralla: la Puerta de la Guía, la de San Pedro, la de San Francisco y la Puerta del Sol. Un edificio renacentista del siglo XVI es el Palacio Fortaleza de los Duques de Alba, con un mirador de columna jónica en balaustrada que nos permite admirar la belleza de los crepúsculos corianos. El convento de la Madre de Dios está regido desde el siglo XIII por las monjas franciscanas de la Tercera Orden Regular. El claustro monacal es renacentista, de principios del siglo XVI, y la parte baja es un gótico isabelino enmascarado. Fue donado por la familia de los Maldonados y su piso árabe presenta una decoración con motivos geométricos y vegetales a base de pequeños cantos de río. Las bóvedas mudejarizantes de arista en ladrillo y la galería superior, también de ladrillo, le confieren una gran belleza y valor histórico-artístico.
Otra edificación firme y robusta es la Cárcel Real, habilitada en la actualidad como museo, pero conserva en su interior el estado original de las celdas y algunos vestigios de quienes por allí pasaron. Algunas celdas conservan su estado original y en ellas quedan reflejadas aún las huellas de los que por allí pasaron. Una parte de las dependencias está dedicada a museo de la ciudad. En una sala se muestra la prehistoria en sus grandes periodos. También se exponen los restos culturales del pueblo celta de los betones que se asentaron en la zona. La época del Imperio Romano nos habla de sus calzadas, del comercio, de la epigrafía y de la religión. Los visigodos, que se asentaron hacia el siglo VI, también dejaron su huella. El fuero de Coria fue otorgado por el rey Alfonso IX hacia 1210, tras los años en que la ciudad estuvo dominada por los musulmanes y conquistada por Alfonso VII. Y por último, una sala se dedica a las tradicionales fiestas de San Juan. La ciudad también conserva los restos de la antigua aceña, donde la molienda de la harina sustanciaba el pan de cada día. La pervivencia de tradiciones y manifestaciones culturales en el Valle del Alagón es abundantísima. Las fiestas son los acontecimientos en que la indumentaria tradicional abandona los baúles y sale a las calles portada con elegancia por los hombres y las mujeres de Coria y otros pueblos del Valle del Alagón. Fiestas que los corianos celebran especialmente el 24 de junio por San Juan. El toro bravo se apodera de las calles interiores del recinto amurallado de la localidad y los más osados corren delante de él, de día y de noche, en un sacrificio que rememora en Coria la búsqueda de la fertilidad de gentes, tierras y animales desde la noche de los tiempos. Unas tierras, unos paisajes cuyo recurso más importante son las gentes que lo habitan. El rincón de la memoria de nuestro pasado inmediato, de los tradicionales oficios artesanos que motivaron la actividad comercial del valle. Una comarca cuyos pobladores nos invitan, amables y atentos, a visitar y recorrer su territorio, a disfrutar sus fiestas, sus costumbres y a contemplar un patrimonio histórico artístico monumental que tiene en el Valle del Alagón una espléndida referencia. Por carretera, por calzadas romanas, por cañadas o vías pecuarias, sus caminos acercan paisaje y paisanaje. La comarca cacereña del Valle del Alagón mantiene vivos oficios, artesanías y tradiciones que han concedido a esta tierra extremeña y sus paisajes un carácter abierto y tranquilo, milenario y festivo. Entre sus señas de identidad más emblemáticas encontramos la indumentaria tradicional, que se ha conservado hasta nuestros días gracias al aprecio que los pobladores del valle demuestran por su cultura. Conozcamos algunos de los trajes que se vestían a diario, los domingos y las fiestas de Guardar, en tres de sus localidades más relevantes: Montehermoso, Torrejoncillo y Coria, centro administrativo de la comarca, que aúna la belleza de su arquitectura con la elegancia de los trajes, como el de artesana con el que Pilar va a vestir a Vanessa.
Vamos a hacer uno de los moños típicos de Coria, que es el moño de lazo. Pues consiste en recoger el pelo hacia atrás, dejando unos mechones adelante para hacer unos recogidos detrás de las orejas que se llaman cocas. Estoy partiendo la melena que queda, la coleta, en dos partes, que es lo que le va a dar forma al moño de lazo. El moño de picaporte se utiliza para las grandes ocasiones. Y este moño de lazo, bueno, para días domingos normalmente y algún día de fiesta, pues un recogido justo detrás de la oreja de un mechón de pelo que se tuerce y se recoge ahora con forma de 8. Pues hemos terminado ahora lo que es el peinado y vamos a poner los adornos. En este caso vamos a poner unas horquillas de filigrana que pueden ser de oro o de plata. Las vamos a poner de oro y van siempre puestas sobre la coca. Bueno, pues esto es lo que es el peinado. Hemos terminado. Hasta ahora lleva puesto los pololos, la enagua, las medias, los zapatos y el jubón. El jubón lleva las mangas de terciopelo bordadas con lentejuelas. Vamos a poner las sayas de artesana. En Coria se caracteriza porque van plisadas hasta abajo. Ahora vamos a poner la faltriquera. Pues la faltriquera es para llevar el dinero y el pañuelo. Ahora vamos con el mandil. El mandil es negro, puede ser en terciopelo y puede ser en raso. Siempre con el adorno en negro, con unas aretas, y el adorno siempre en negro de pedrería o lentejuelas. Ahora colocamos el tul. El tul sirve para que el sudor no coja lo que es el aderezo. Y ahora vamos con el pañuelo. Esta saya lleva el pañuelo de 3 fenefas, la saya de artesana, amarilla. Lleva los pliegues para que pueda dar soltura a los brazos y se puedan mover. Y ahora ya vamos con el broche final al traje, el aderezo. Pues el aderezo es de oro, hecho a mano. Las cintas, pues es el sígueme pollo. Sígueme pollo, o que es para dar seguridad al aderezo para que no se pierda. Bueno, y para terminar de vestir el traje de artesana, se ponía la cobija para él en la iglesia. Esta mujer artesana será acompañada por Moisés, al que Pedro va a vestir con el traje típico de Coria, llamado traje de calzón. Vamos a comenzar, bueno, se ha puesto ya lo que son los calzoncillos y la camisa. La camisa lleva unas tiras bordadas en la pechera con la clásica tirilla. Este es el calzón que lleva, de ahí viene el nombre del traje. La cintura se cierra tipo corsé con cordones en la parte delantera y luego lleva una sobretapa que es la que lo cubre. Como podemos ver, el calzón, que es corto, que llega a la rodilla, al flexionar siempre pues quedaba al aire, y de ahí viene lo que es el calzoncillo largo, o bien se utilizaba un manguito hecho a ganchillo, tipo calcetín, que se lo ponían desde aquí para abajo, para cubrir lo que es la rodilla. Y ahora vamos con la faja. Otra característica muy especial de aquí de Coria es que las fajas van bordadas con un pájaro y motivo de flores. Son los bordados que tiene, y solamente en la parte delantera. Bien, el chaleco
Es un chaleco sin solapa, con el cuello a la caja, cuadrado. Este modelo de chaleco es todo del mismo género, lo mismo que el pantalón, pero los había que en la parte delantera eran de raso, de distintos colores. La botonadura en realidad no es redonda, es cuadrada, pero ya es muy difícil encontrar ese tipo de botones. La chaqueta, como pueden ver, es corta, con redondeada en las puntas, y lo que es todo el contorno de solapa y los bolsillos, mangas, aquí en la bocamanga, pues lleva una tira de adorno de color negro. Y por último, pues el sombrero. Sombrero de ala ancha y copa redonda. Las fiestas, que con tanta intensidad se viven en el valle, tienen otra indumentaria tradicional en la localidad de Torrejoncillo, situada al sur del río Alagón, y con una rica artesanía de telares, zapatos, tinajas y el singular pañuelo de gajo. Ascensión viste a Alejandro con el traje de fiesta de Torrejoncillo. Le pondremos el traje de fiesta de Torrejoncillo. Ese pantalón se abrocha, lleva aquí, lleva primero la cinta. La media antiguamente se llevaba un calcetín negro. Un calcetín negro. Antiguamente era un calcetín negro. Medias no se llevaba, era un calcetín negro. Hombre, las botas se llevaban de estas formas y se llevaban también como con hebillas adelante. Ahora va el chaleco. El chaleco es de terciopelo por el estampado y uno se lleva con una solapita y este lo llevan con una vuelta para atrás. Antiguamente se llevaba el fajín también negro, ¿eh? Yo lo he visto en negro y como estampaíno y eso. La chaqueta de paño, las chaquetillas eran todas de paño. Hay capas que está de vestir y luego las hay de campo, que las llevaban de campo para trabajar más vastas. Los botones, pues llevaban también unos botones que no eran de plata, había otros botones que se hacían con un cordón, pero el sombrero viene a ser todo poco más o menos, nada más que fueran de paño, fueran más finos. Este es el traje diario para trabajar. Lleva el pantalón, la chambra, la camisa y el sombrero. En los días fastos de Torrejoncillo, al hombre le acompañaba la mujer vestida con su traje de fiesta torrejoncillano, con el que Josefa atavía a Noelia. Ahora lleva el cuerpo, que se llama aquí, y estos pololos que antiguamente no se llevaban, pero ya hoy día se los ponen las muchachas porque van a los coros por los bailes. Las medias, que son hechas a aguja, y luego las botas, que tienen que ser con botas, el traje. La primera prenda es la enagua, de lienzo blanco, y las puntillas hechas a mano, de gancho. La saya bajira. Que estos lo solían llevar también para trajes más de diario, se los ponían algunas veces, pero esto es que hay que llevarlo con la cimera. Esto también de paño, lo mismo. La hay en rojo, y la hay en verde, y el amarillo. Lo siguiente, la faldiquera. Esto también de paño. Lleva unas listas y el remate de terciopelo. Y luego de unos abelorios en colores y las uvas que hacemos, como al estilo del pañuelo. Ahora el mandil. El mandil negro, el bueno de vestir, luego el de diario es estampado. Pues las mangas es de raso y lleva forro por dentro, estas de codo llevan forro por dentro. Y luego llevan esta puntilla, unas son de clipudo, otras de nylon, de cada una de lo que quiere ponerlas. Lo siguiente, el pañuelo bajero.
Ahora detrás de ese pañuelo se pone este tul. El siguiente es el pañuelo, otro, el de encima. Ahora lo plegaremos. La gargantilla, que se llama aquí. Y los pendientes. Luego lleva también las horquillas del moño. Esto es raso con un forro fuerte que lleva, y luego lleva unas franjas también de terciopelo. Y una puntilla. Las indumentarias festivas del Valle del Alagón presentan singularidades que las distinguen. Es el caso de los vecinos de Montehermoso, que al compás de las campanas y campanillos que se fabrican en sus talleres artesanos, celebran los grandes acontecimientos trajeados a la manera en que Antonia va a vestir a Orlando y a Noelia. Mira, Orlando, vamos a poner el traje típico de Montehermoso, que tiene los calados, los antiguos todos del pueblo. Que la camisa es de hilo de lino. Llevan los botones hechos de hilo. Porque aquí lleva los bolsillos donde guardaban las cosas los hombres. Metían la cuchilla cuando iban al campo para comer y las cosas. Las carpetas están hechas con 5 agujas. No llevan costura por ningún sitio. Estos botones los lleva porque va de adorno y para que se pueda poner mejor el pantalón para arriba, si no se puede poner, queda muy estrecho. Ya está brochado el pantalón, ya le vamos a poner el japón que va aquí puesto la cintura de adorno. Vamos a poner las botas, venga, ponte las botas. Vamos a poner la chía. Las chías son de seda y es adorno para el traje. Se va a poner el chaleco. Estos son adornos, que son botones de plata todo. Esto es el pico que lleva aquí el bordado. Son adornos que lleva el traje. Es que cuando llevaba cuando se casaban. La gente también lo tenía porque es que se iban al campo y con él arropaban toda la carga que tenían. Ya para terminar se pone el sombrero. Venga, póntelo bien chulo, ¿eh? La mujer montehermoseña vestía en las fiestas, y en especial el día de su boda, uno de los trajes más pesados de la zona, puesto que abarca 7 sayas de colores distintos con un lento procedimiento en el vestir. Estas son las medias que están hechas con 5 agujas, que llevan el galán aquí del clavel. Y luego son los pololos. Y luego viene el agua. Y ahí la mantilla verde. Y está la mantilla verde puesta, ¿eh? Y le vamos a poner la guinda, que es el traje montehermoseña, el de los días de fiesta.
Esta es la mantilla amarilla, ¿eh? Le vamos a poner la mantilla morada, que es la de Lucía. Aquí está la de encima, la de arriba. Estoy pusiendo el traje de novia. Ahora le voy a poner la saya, que es la buena, porque se casaban con la negra, pero se la quitaban cuando salían de la ceremonia y se quedaban con esta. Esta la llamaban la anacolá. Ahora esta es la negra, que es la que llevaban para casarse, que se casaban toda la gente entonces de negro. Ya vamos a hacer los rizos del moño. Esto es una moña, que antes siempre iba forrada con la lana de las ovejas. Es la que se ponía para que hiciera el moño, que estuviera bonito. Le voy a poner el mandel. Le voy a poner las clavinas. Estoy pusiendo la faldriquera, que es hecha de lana, que va hecha con caña y con lana pues toda tecida. Esto son las cintas, lo que va de adorno atrás puesto. Le voy a abrocharle el puño de la manga, porque si se abrocha antes se estropea y sí, por eso siempre he hecho lo último. La cobija, la que se ponía cuando se iban a la iglesia y se iban a casar. Todos estos trajes se podían contemplar a diario, hasta hace escasas décadas, en los pueblos que conforman el Valle del Alagón. Las fiestas mayores y las fechas religiosas de gran solemnidad son los acontecimientos para los que en nuestros días la indumentaria tradicional abandona los baúles y es portada con elegancia por los habitantes de la zona, para gozo y deleite de vecinos y visitantes. El toro va a salir. Su sangre hirviente te ofrezco en holocausto, que patente muestra es de una fe que en mí perdura. El toro es la representación del sol en la tierra, la fuerza fertilizadora que impregna a todos los seres que la habitan. La noche de San Juan conmemora el solsticio de verano, el momento en que el sol alcanza su máximo esplendor. Desde Japón a España y desde el Minotauro a nuestros días, el hombre se ha enfrentado al toro para vencerle y regar con su sangre las arenas de los cosos,
en un ritual que alcanza en la localidad extremeña de Coria una cruda expresividad. En el campo, donde el animal adquiere su fuerza, es seleccionado para enfrentarse a los mozos corianos. Los portaestandartes, alféreces o abanderados, eran los encargados de enfrentar la fuerza viril con la animal. Sus insignias y divisas recuerdan las condecoraciones obtenidas en los combates militares. El abanderado conserva aún muchas de sus funciones. Organizar, coordinar, como ya hacían hace 150 años los abanderados y mucho antes los alféreces, todo lo que conlleva la fiesta de San Juan, la fiesta del toro, las fiestas que son paralelas al toro. Y en este momento nos encontramos ya en la finca, donde, como se hacía antiguamente, se viene a recoger el ganado que va a ser trasladado hasta Coria para quedar encerrados, que van a ser los que a continuación se suelten en el encierro. Los capeones o cabestros son guiados a caballo desde el campo hasta los corrales. Ellos serán los encargados de encaminar dócilmente a los toros en su recorrido por las calles de Coria. Los encierros guardan todavía un gran simbolismo festivo en muchas ciudades y pueblos. Los mozos corren junto a las reses por las calles, ayudando a conducirlas hasta los corrales y toriles. El sacrificio del toro constituye una fiesta pagana muy anterior a la constitución de la Iglesia Católica. Se mantiene vivamente arraigada y hasta la efigie de San Juan habrá de bailar en medio del fervor popular. En el centro de la plaza arde la hoguera del capazo, que, untado en aceite para aumentar su vigor, lustra el espacio común del pueblo para la llegada de la bestia y su posterior sacrificio. Yo creo que la fiesta va transcurriendo como debe ser, como es la tradición. Hemos sacado el santo, lo hemos bailado, el pueblo ha disfrutado con ello, hemos quemado el capazo y en este momento los malos espíritus están subiendo hacia arriba. Y esperemos que la fiesta sea feliz para todos y un buen año para todos los coreanos.
Las 4 puertas de las murallas ibéricas están selladas. El encierro, en la noche más mágica del año, va a comenzar. Los corazones laten ante la proximidad apenas intuida del animal, que atravesará los claroscuros de las calles. En una atmósfera de ansiedad y sobrecogimiento, el toro sale a la plaza. Los soplillos, unos dardos cerbataneados que se le clavan en la piel, espolean al animal para que saque todas sus fuerzas de las embestidas. Los quites y los amagos lo marean y cansan, preparándolo para el sacrificio. Las fiestas, los días fastos que rompen la rutina del tiempo, son instantes para la alegría, la cordialidad, la hospitalidad. Esta celebración, religiosa y profana, provoca diferentes sensaciones entre los coreanos, aunque siempre acompañadas por la diversión y la sonrisa, que se repiten año tras año. Pues estamos esperando un toro que está en torno a los 630 kilos, que tiene una procedencia saltillo total y que posiblemente va a imponer respeto cuando aparezca aquí en la plaza. Antaño, en muchos pueblos de España, el abanderado rendía simbólicamente al toro al colocarle el estandarte. El día de San Juan será el encargado de poner la divisa, cintas de colores sujetas a un pequeño arpón que se le clava al toro momentos antes de salir al redondel, con los toques de la tercera campanada. Las calles de Coria en estas horas sobrecogen a sus viandantes. El peligro, el entusiasmo colectivo, la sorpresa acechando, es algo que solo un coreano puede sentir. Momentos todos ellos de expectación que se alternan con los de estremecimiento y pueden incluso acabar en drama. Realmente es eso, ¿no? De que en cualquier momento que ocurra un accidente, bien sea por acta de toros o porque una persona se cae o de diversas formas que pueda ser un accidentado, pues esté rápidamente en un centro donde se le pueda atender, en un quirófano o donde haya un servicio médico donde se la pueda atender lo más rápido posible. Y de ahí salga, si es necesario, al hospital si de Coria o si hace falta evacuarlo a algún hospital de Badajoz, de Cáceres, donde haga falta. Coria se viste y se embebe de su emocionante fiesta taurina. El reto, el enfrentamiento con el toro, supone el valor de los participantes en ella y la disposición para encarar el desafío.
vamos buscando el toro para matarlo. Al amanecer, el rito se consuma. Un hombre, armado con una escopeta y rodeado por la gente como un sumo sacerdote, inmolará al animal con un disparo certero. Los genitales de la bestia, su parte más fértil y representativa, serán trofeo que impregnará de fecundidad a sus ejecutores y a toda la ciudad extremeña. El sacrificio del toro rememora en Coria la búsqueda de la fertilidad de gentes, tierras y animales desde la noche de los tiempos. Teseo, armado de escopeta, trata de buscar por el laberinto coriano a un nuevo Minotauro. Hoy, los tiempos han cambiado y la fiesta ha tratado de adaptarse, pero la esencia pervive y debemos contemplarla desde el relativismo cultural, desde el respeto al otro y a lo otro, que quizá ya no entendamos, pero que forma parte de nosotros mismos. La villa extremeña de Torrejoncillo, en el Valle del Alagón, se va preparando en estos primeros días de diciembre para celebrar su fiesta principal, la Encamisá, en honor de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta se celebra en toda España, en relación siempre con rituales de purificación. Son fechas en las que el frío comienza a limpiar el ambiente, momentos en que las epidemias solían remitir y los pueblos hacían votos a la Virgen si se veían libres de pestilencias. Bueno, pues la Encamisá es una procesión a caballo, el fervor de un pueblo entero que Torrejoncillo siente hacia su patrona, hacia la Inmaculada Concepción, y consiste en una procesión a caballo por todas las calles del pueblo, en la cual van alrededor de 250 caballos con jinetes ensabanados y por delante los fusileros o escopeteros, como llamamos aquí, además de la gente que acompaña al mayordomo en esta procesión. Creo que es una fiesta muy importante, además está declarada de interés turístico nacional y realmente creo que es nuestra fiesta por excelencia y es nuestra fiesta más grande. El fuego, la luz, el ruido atronador y los vivas a la Virgen están presentes en las vísperas del día 8. La finalidad es clara: ilustrar el espacio vital de miasmas, conjuros y maleficios. Batallar contra el mal en una breve pero intensa lucha hasta vencerlo, para que los torrejoncillanos, con la ayuda de su patrona, puedan iniciar con normalidad el nuevo ciclo de cosechas y trabajos. Por la promesa satisfecha, un torrejoncillano agradecido a la Virgen será el mayordomo destacado para portar el estandarte. Los paladines de la Encamisá son los encargados de organizar las mayordomías. Paladines surge en el año 73. Cumplimos el año pasado el 25 aniversario. Surge con motivo de que la Virgen se ve sin mayordomía y entonces viene a suplir esa falta. En un principio pues siguió la cosa así, de servir a la Virgen los años todos los años, luego ya empezó a salir nuevos mayordomos, y quizás demasiados, entonces nos planteamos la idea de que fueran alternos, y en la actualidad estamos un año mayordomos por promesa, otro año paladín.
El año que nos toca a nosotros se sortea el estandarte en un acto de unas semanas antes. Toda aquella persona que quiere participar en el sorteo se apunta con tiempo y celebramos el sorteo y ya está. En casa del mayordomo se van haciendo los preparativos para el recorrido o procesión purificadora. Se colocan la camisa blanca, símbolo de pureza, con la efigie de la Virgen y adornos estelares. Esta camisa la llevarán solo el hijo del mayordomo y sus 2 ayudantes. El resto portará su sábana con un símbolo mariano a la espalda. Emeterio Mirón, marido de la mayordoma de este año, hará las veces de esta para entregar a su hijo el estandarte y dar las gracias así a la Virgen por los dones concedidos. Esta noche para mí significa una cosa muy grande porque se le pidió a la Virgen Santísima lo que nosotros creíamos que nos podía conceder, nos lo ha concedido y nada más a cumplir y a aportarnos con ella un poco lo que podamos, mejor que se ha aportado ella no, porque por mucho que la hagamos nosotros nos ha hecho ya más a nosotros que nosotros vamos a hacer a ella. ¡Viva la Inmaculada! ¡Viva la Reina de los Ángeles! ¡Viva la Defensora de la Fe! ¡Viva la Patrona de España! ¡Viva la Reina de los Ángeles! ¡Viva María Santísima! ¡Viva! La gente aguarda pendiente del reloj que den las 10 de la noche, momento en que el estandarte, único elemento religioso que sale de la iglesia, haga su aparición. Entonces estalla el estruendo, las salvas de pólvoras, los cánticos, los vivas coreados, las oraciones cantadas. El estandarte va limpiando Torrejoncillo de malos espíritus. La gente lo jalea y le ayuda para que consiga sus propósitos. Como se trata de alcanzar una merced comunal, todo el vecindario debe participar de un modo u otro en la fiesta. Este espíritu colectivo está bien patente aún en el pueblo. Todos sus hijos, presentes o ausentes, están en estos momentos aquí para lograr el triunfo de la Virgen e impregnarse místicamente de esa victoria benéfica. Las armas para lustrar el espacio vital torrejoncillano son las empleadas en cualquier lugar o en cualquier momento del mundo. Fuego en hogueras fijas, hachas o jarchas llevadas por los niños, ruidos estridentes de campanas y escopetazos, la blancura de las camisas, los gritos jaleando al estandarte simbólico. ¡Nuestra madre! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Reina de los Ángeles! La costumbre de las jarchas, más incómodas y peligrosas de transportar, ha ido dejando paso a los farolillos, que llevan ahora los jinetes luciferarios. El caballo es símbolo de prestigio, de guerrero. Ya los arcángeles montaban a caballo para vencer al diablo, y también los santos como Santiago o San Jorge en sus apariciones bélicas en ayuda de los cristianos. Hay momentos en los que el ritual festivo alcanza un clímax histérico, preñado de fervor, que a cualquier extraño le puede parecer excesivo. Igual ocurre en otras fiestas de España, como las tamborradas de Semana Santa, las fallas valencianas o las esquiladas pirenaicas, que también trataban de alejar los espíritus en momentos claves de los ciclos económicos y festivos.
El estandarte, una vez que ha dado la vuelta al pueblo, regresa a la iglesia junto a la Virgen a la que simboliza. Los intentos por tocarlo, el clamor de los postreros gritos, parecen llevarlo en volandas. Todos se quedan satisfechos al seguir las enseñanzas de sus ancestros. Una fiesta productiva para la colectividad que ahora estará a bien con su benefactora, la Inmaculada Concepción, su sagrada patrona. Montehermoso y sus llanos, cercanos al río Alagón, conforman un municipio en la provincia de Cáceres que a la llegada de febrero y el ciclo de las fiestas de invierno rinde un curioso tributo al patrón San Blas. Noche del 2 de febrero. Noche de las Candelas. Víspera de San Blas. En la casa de un mayordomo se reúnen en torno al fuego los negritos, el palotero y el tamboril para vestirse y dar comienzo a la vela. ¡Viva San Blas bendito! ¡Viva! ¡Viva los negritos! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva! Estos hombres, privilegiados por la herencia de generaciones, se visten a la antigua usanza con gorro, blusa y castañuelas. Van danzando por las calles de Montehermoso en un recorrido que les conducirá, junto a todos los acompañantes, desde la casa hasta la ermita consagrada al santo. En esta mítica creencia civilizadora, el fuego, elemento purificador del espacio, alumbra la comitiva portando en unos vellones que durante 15 días han estado sumergidos en aceite. ¡Viva San Blas! ¡Viva! En el interior de la ermita, los negritos festejan con danzas y hacen partícipes a los hombres y mujeres del pueblo en su espíritu de integración colectiva. De regreso a la casa del mayordomo, el fuego cesa y la música del tamboril se silencia hasta el amanecer del propio día de la fiesta.
Esto era una familia que fue expulsada de aquí del pueblo porque venían de malas familias y entonces los desterraron. Y una noche de la víspera de San Blas, el día de las candelas, pues vino los 6 danzarines con el palotero y el tamboril y venían con las caras pintadas para que no los reconocieran y pasar desapercibido en el pueblo. ...3 de febrero, festividad de San Blas Bendito. Los negritos, el palotero y el tamboril se dirigen a la iglesia, danzando junto a los acompañantes. Desde allí, sumada la autoridad eclesiástica a la comitiva, se encaminarán hacia la ermita, al encuentro con el Santo Milagrero. San Blas murió decapitado junto a 7 mujeres. Al ser llevado a la cárcel, una madre le presentó a su hijo que moría por habérsele atragantado una espina y el santo lo curó. Este es el motivo de que San Blas sea el benefactor cristiano de los males de la garganta y a su protección se encomiendan los montehermoseños. El palotero, tocado con una mitra y ataviado con vivos colores, dirige las evoluciones de los danzarines y lleva a la espalda un zurrón de piel de cabra, donde porta todos los utensilios para los bailes. A la vez, con sus grandes castañuelas de corcho que no suenan, se ríe de todo el mundo, como representación burlesca de la fiesta, es decir, el estallido de los deleites carnales. Los negritos, ataviados con un traje típico montehermoseño, se disponen a interpretar sus rítmicas danzas representativas en el centro de la plaza. Del zurrón del palotero extraen los palos que utilizan en las primeras danzas. Los negritos, representando la leyenda, vienen al reencuentro golpeteando el suelo y chocando los palos entre sí. El contraste de los símbolos del conflicto. En la danza del mambrú representan los dolores y las penas de la guerra, que ejecutan de forma simbólica al estrangularse mutuamente.
El baile de la culebra rompe la disposición paralela de los danzarines con unos movimientos ondulados que nos refieren al ciclo vital de la naturaleza. La danza de los oficios se la dirige el palotero con el uso, el hilo de la vida, guiando a los desterrados en su regreso con los oficios aprendidos, del origen y prestigio del herrero al peluquero, que peina el símbolo de la continuidad y la fuerza vital. En el baile de las cintas se entrelazan los hijos pródigos con los habitantes de Montehermoso para confirmar la bienvenida. El pueblo también va a participar en las danzas al ritmo de la flauta y el tamboril. Los actos de la jornada concluirán en una comida de hermandad que reúne a todas las personas presentes. San Blas, bendecido y festejado, abogará las gargantas de los montehermoseños. Los collares, que antaño se ceñían al cuello con el fin de ahuyentar los males, circularán de mano en mano y su venta contribuirá a financiar los gastos de la fiesta. Y así, hasta el año que viene, cuando Montehermoso y San Blas volverán a estrechar su relación con la celebración de la tradicional Fiesta de los Negritos. El día 20 de enero se celebran en toda la península ibérica fiestas en honor a San Sebastián. Como es característico de las celebraciones de invierno, los vecinos invaden la noche para aprovechar la festividad y arrancarle tiempo a un día que dispone de escasas horas de luz. El tamborilero y su cohorte de petardos y fuegos artificiales se encargan de despertar a todos los habitantes de la localidad extremeña de Aceuche. Es lo que se conoce con el nombre de Alborá, que sirve de preludio a la famosa fiesta de las Carantoñas. Cada año se elige por sorteo un mayordomo, que es el encargado de costear los gastos de la fiesta, así como de preparar un calorífico tentempié a base de migas. Este desayuno se convierte en una comida de hermandad, de la que participa todo el pueblo. En ella muchos logran superar la modorra matinal, pues es tradicional servir un buen vaso de café. A primeras horas de la mañana llega el turno de los protagonistas de la fiesta, las Carantoñas. Estos vecinos, que dan nombre a la celebración, se disfrazan de animales fantásticos de aspecto fiero. Para vestirse necesitan siempre de alguna persona que les ayude. Las cuerdas y cinturones que sujetan las pieles del disfraz no deben nunca estar demasiado apretados. De este modo la carantoña puede moverse con facilidad, a pesar de lo incómodo de su indumentaria. Además, las pieles cubren todo el cuerpo, pues no debe asomarse ropa alguna, a excepción de los zapatos.
Las pieles de las carantoñas son patrimonio exclusivo de los hombres y tienen la particularidad de heredarse de padres a hijos. La máscara es la última pieza y está elaborada en su interior con cartón y forrada por fuera de pieles muy variadas. Es una fiera que normalmente pues la gente la vive pues con respeto y sobre todo la gente de fuera que no conoce pues la considera también como una fiera, ¿no? Lo cual, hombre, nosotros ya estamos tan acostumbrados a la carantoña que nos sentimos ni más ni menos más que un poco de respeto, claro. El mayordomo ha cumplido la función de cubrir el suelo de la plaza de la iglesia con ramas de romero, recogidas en la víspera de la fiesta. Esta peculiar alfombra ambienta con un delicioso aroma todo el pueblo de Aceuche y se convierte en el indicio inequívoco de la festividad de San Sebastián. Las carantoñas se unen a la gente y bailan con las mozas, vestidas ellas con el traje típico llamado de bayeta. A estas mozas se las denomina también patanas. Los hombres que se visten de carantoñas lo hacen normalmente por el cumplimiento de una promesa y su número es variable, llegando incluso hasta 30 carantoñas. Estos personajes van vestidos con 6 pieles de distintos animales, de cabra, chivo, macho cabrío, vellones de ovejas y corderos y cabezas de zorra. Las complementan con pieles de tejones, jinetas o gatos monteses. Para recargar el disfraz se colocan colmillos de jabalí y pimientos secos que otorgan un aspecto más extraño y feroz. Antiguamente las pieles estaban sin curtir, asemejándose aún más a animales salvajes. La fiesta espera la llamada a misa, y mientras, las carantoñas divierten a los habitantes de Aceuche y asustan a algunos niños. Los tiraores son jóvenes que esperan a la procesión para acompañar y proteger con escopetas de cartuchos a San Sebastián. La misa que precede a la procesión del santo está abierta a todo el pueblo, a excepción de las carantoñas, pues estas fieras son, al fin y al cabo, una representación de tentaciones malignas y del lado salvaje de la naturaleza humana. A lo largo de la procesión, las carantoñas van delante de la imagen de San Sebastián y limpian con una rama de olivo silvestre llamada tárama el camino por donde el santo va a pasar. Las carantoñas van en parejas, dan 3 pasos amenazadores hacia la imagen religiosa, pero terminan siempre retirándose con una reverencia al santo. San Sebastián murió apaleado en el año 228 de nuestra era, después de sobrevivir milagrosamente a una tortura de flechas. Sin embargo, la relación de San Sebastián con las carantoñas se basa en la creencia de que el santo sobrevivió también a la condena de morir despedazado por animales salvajes en el circo romano. La leyenda cuenta que cuando las fieras acudieron al olor de las heridas, no devoraron al santo, sino que se limitaron a acercarse y a hacerle caricias y carantoñas. Uno de los momentos más intensos de toda la fiesta se da cuando la procesión llega a un lugar donde se le dedica una loa, llamada también ofertorio. El mayordomo, o en su caso un familiar de este, es el encargado de pronunciar esta recitación. Ofrecerles hoy nuestros esfuerzos como cofrades a todos nuestros paisanos aceucheños. Al final, las patanas lanzan confetis y pétalos, y por eso también reciben el nombre de regaoras. Cuando el rito religioso en honor a San Sebastián ha concluido, aparece el carácter más profano de la fiesta. La vaca tora es un personaje que persigue y encorre a todos los presentes. Sus atuendos, así como su función, son bien distintos a los de las carantoñas. Ninguna de las carantoñas lleva cuernos, ni tampoco producen sonidos que anuncien su llegada. La vaca tora, por el contrario, porta un armazón con 2 enormes astas y un gran cencerro que advierte de su presencia.
Al mismo tiempo, las carantoñas reparten entre el público las papas, un dulce típico de Aceuche que se parece en sabor y aspecto a las natillas. Algunos lugareños explican el reparto de este plato argumentando que así crecerán mejor los niños y podrán relevar a sus mayores para llevar las pieles de las carantoñas. Cuando la vaca tora cesa en sus acometidas y las papas se terminan, la fiesta de San Sebastián llega a su fin. Curiosamente, es esta una festividad que se repite al día siguiente, ejecutando del mismo modo todos los actos celebrados el día de San Sebastián. La del día 21 es la llamada fiesta de San Sebastián Chico. Después, las carantoñas de Aceuche no volverán a salir hasta el año siguiente, en una festividad que por su originalidad y valor cultural ha sido declarada como fiesta de interés turístico en Extremadura.